¿verdad? Exacto. Déjame preguntarte algo importante. Te he oído hablar de todos estos ejercicios y de cómo en tu centro tú ayudas a los padres a que aprendan todas estas técnicas para que lo practiquen después. Pero háblame de cómo tú aconsejas la nutrición. Bueno, para mí la nutrición es muy importante. Yo tengo esa lucha interna en mi casa. Okay. Y es un tema porque la verdad que muchos papás tienen muchos conflictos para la alimentación. Entonces, por ejemplo, en bebés, cuando estamos hablando del primer año de vida, para mí es fundamental que ellos puedan. Por ejemplo, hay una etapa donde pasan del ya el sólido, la papilla, sí, al sólido, digamos, semisólido a sólido. Sólido. Para mí es muy importante quitar biberón, empezar a masticar, porque todo eso está relacionado con el lenguaje. Eso en cuanto a la funcionabilidad de lo que es el aparato fonador, ¿verdad? Pero ya más adelante, con niños más grandes, pues trato de lo típico, hablar de lo balanceado, mucha comida cruda, pocos azúcares, pero en realidad esa no es mi experticio. Eso lo sé, eso lo manejo por una cuestión personal. No, pero yo sé mía. que tú eres completa en lo que tú haces y estaba completamente seguro también de que eso no podía ser. Me parece importantísimo. ¿Verdad? Porque muchos niños hiperactivos, inquietos y demás le está haciendo daño posiblemente algún alimento. No, y es que la gente en la población en general, y es algo preocupante, tiene poca conciencia, sobre todo a nivel infantil. Eso uno lo ve, lo lucha en el colegio, en las escuelas, porque nada más tienes que ver la merienda de los niños. Y yo le llamo chuches a las funditas, sí, a los refrescos, a las galletas, las harinas, todo eso. Y bueno, y se conoce, por ejemplo, con el autismo, pues hay todo un tema dietético muy importante que se ha mostrado que tiene beneficios. Claro que sí. Entonces sí, entiendo que la nutrición es un aspecto, pero ya cuando yo entiendo que es algo, por ejemplo, si yo veo, a mí me ha tocado familias que tienen padre y madre mucho conflicto entre ellos para que coma, al final el niño acaba comiendo lo que él quiere, como la familia no se pone de acuerdo. Entonces a veces hay que referir a especialistas específicos, tanto un nutricionista o un gastroenterólogo pediátrico que maneja o una el tema, psicóloga que maneja el tema, porque no porque sea nutricionista o sea gastroenterólogo, hay quienes no creen eso, sencillamente, entonces lo que se hace es un daño enorme. No, pero está claro que los alimentos, ¿cómo se llama? No despiertan, pero aumentan la secreción de ciertas hormonas, por supuesto, de la dopamina, de la serotonina, y es verdad, o sea, y uno mismo lo vive y eso está, porque cuando las mujeres, por ejemplo, están muy ansiosas, ¿es el chocolate o es el helado? O sea, ¿por qué uno anda buscando eso? Porque eso te da una compensación. ¿Por qué quieres comer eso específicamente? Exacto, exacto. Y te brindan cualquier otra cosa. No, yo quisiera un chocolate. Sí. Claro que sí. Claro. Entonces yo sé que eso eleva determinadas sustancias y yo sé, sí, doctor, que las emociones y lo biológico están completamente unidos. O sea, ahí tanto desde lo biológico, o sea, desde dentro hacia afuera como de fuera hacia adentro. Entonces sí me parece un aspecto a trabajar. Quizás yo no me he dedicado a eso porque estoy más dedicada a la parte afectiva y relacional en el niño, pero sí lo considero sumamente importante. Hay un tema que los padres nos preguntan mucho y se comenta, tú oyes diferentes opiniones en diferentes lugares sobre la posibilidad de que un niño que no se haya desarrollado en su primer año de vida adecuadamente, principalmente en lo que es el gateo y el caminar, estos niños pudieran después, a los 3 o los 4 años, presentar problemas con la lectoescritura. Sí, eso se ha oído mucho, está muy asociado, pero yo también creo mucho en la capacidad de adaptación del cerebro y de los niños. O sea, yo por ejemplo, que justamente ese es mi rango, yo trabajo con un desarrollo lento, o sea, sobre todo a nivel de terapia, a nivel preventivo no, pero en terapia sí, lo que más tengo son niños que van a... Yo siempre digo a los padres que hay que darle seguimiento, pero no es una condición. ¿Me entiendes? Si ha estado bien acompañado, si en casa, por ejemplo, me viene a la cabeza... ¿A qué tú le llamas de bien acompañado? O sea, un entorno suficientemente adaptado. Por ejemplo, si el niño al caminar, nosotros adaptamos nuestra sala para que el niño empiece a apoyarse. Por ejemplo, una mesa de vidrio no va, pero una mesa, los sofás, yo a los papás les hago cambiar la sala. Porque no tenemos espacios ya para los niños, también es otro problema. Claro. Entonces yo le digo, usen todo lo que sea a la altura del niño para que se empiece a trepar. Adaptar los juguetes y los materiales. Entonces, un niño bien acompañado es un niño al que
el adulto está muy a la escucha de las necesidades intelectuales, cognitivas y afectivas. Entonces los materiales se van cambiando, los juguetes van cambiando. Yo a un niño de 1 año no le puedo dar sonajeritos porque no va a hacer nada. Sí. Pero a un niño de 1 año yo puedo empezar a darle cajas porque ¿cuál es la actividad predominante? Vaciar y llenar, entrar, sacar, abrir, cerrar. Entonces los padres van acompañando, creando un entorno rico, porque esa es la idea, crear un entorno rico en estimulación que permita que el niño se vaya nivelando. Y yo sé que de 0 a 2 años realmente la capacidad, incluso yo creo que se extiende más allá del cerebro, está dejando mucho, o sea, cada vez hay más estudios y más investigaciones, es increíble, ¿no? sobre eso, sobre la adaptabilidad del niño. Y yo sí lo he visto, doctor, porque yo me doy cuenta que hay niños que llegan con grandes problemas y te dan unas sorpresas tremendas. Sí, o sea, tú no esperas que caminen o que caminen tan pronto y de pronto arrancan a caminar. Y así mismo, quizás tú esperas que el habla aparezca. Entonces, lo que no quiero es ser determinista. Porque cuando uno es determinista, uno se programa y realmente se programa y no espera más. Ahora, no quiero caer en las falsas expectativas y en exigir más de la cuenta. Por eso yo hablo de acompañar. Cuando yo acompaño, yo me mantengo al nivel del niño, me mantengo todo el tiempo escuchando. Pero nadie nos enseñó a escuchar a un niño, a observar a un niño. Nadie nos enseñó. No, nadie nos enseñó. Tenemos que aprender a la fuerza. Sí. Isabela, cuando tú hablabas que en esta charla tú hablabas de 6 partes, ¿no? Sí. Y me hablaste, creo que de las 2 primeras partes. Sí, la primera era la seguridad afectiva. Okay. Eso es vital. Asegurar a un niño. Tenemos que recordar que los niños son niños muy frágiles a nivel emocional y todo les impresiona. Entonces, a veces los adultos estamos hablando de atracos, robos, matanzas con los niños ahí enfrente. A veces estamos con el noticiario prendido y están viendo Creemos que escenas. ellos no entienden nada y lo están absorbiendo todo y quizás de una manera mucho peor de lo que realmente estamos conversando. Así es. Y los miedos infantiles, también. O sea, hay muchos miedos. Empieza con el primer miedo, bueno, para mí el primer miedo es cuando nacen, o sea, ese cambio. Pero luego hay un segundo miedo que es el miedo al abandono, que es el miedo a los extraños, cuando empieza a los de 6 a 8 meses. Entonces, hay otro miedo cuando el niño es puesto en la cuna, de estar solo. O sea, hay miedo, hay que revisar debajo de las camas porque puede haber un monstruo, hay un monstruo en el armario. Claro. Esto de que nos habla, y creo que todos los que somos padres... Miedo a la oscuridad. Miedo a la oscuridad, miedo a ser destruidos, miedo a desaparecer, miedo a perder papá y mamá. Entonces, hay que estar continuamente asegurando. Miren, yo puse un ejemplo en la charla de que mi hijo no quería, había una señora que lo cuidaba y la señora tenía vellitos en la pierna, pero muchos. Mi hijo tendría 3 años y él no había manera de sentarse al lado. Los vellitos de esa señora... El monstruo. Sí, seguramente en su cabecita evocaban, le recordaban algún tipo de monstruo y no había manera. Y bueno, yo tenía que asegurarlo y decirle, o sea, es la señora. Y eso se trata, que los adultos nos hemos olvidado cómo éramos de niños, porque si nosotros nos ponemos en contacto, yo me acuerdo de dormir con música, yo me acuerdo de mirar debajo de la cama, de abrir con la puerta abierta, de tener la luz prendida del pasillo, o sea, eso es algo natural. Tirarnos en el suelo, jugar con los niños. Hoy en día andamos con los niños como lo queremos tener dentro de una burbuja y no puede ser así. Tenemos que llegar al nivel de ellos, compartir y rodar y gritar. Eso es algo muy importante porque también muchos de nuestros propios miedos de que se hagan daño, la sobreprotección. La sobreprotección. También la sobreprotección es una forma de anular al niño. Y hay algo muy importante en la charla que lo digo al final, pero pienso que es importante decirlo desde el principio, que es que para tener un hijo feliz, uno tiene que haber trabajado su felicidad y la felicidad de uno tiene que ver mucho con la historia personal de cada uno. Y yo siempre invito a los adultos, a todos los adultos, a mirar para adentro y hacer un camino de autosanación, porque todos tenemos heridas. Por supuesto. Todos hemos sido lastimados, abandonados, maltratados en uno u otro momento. Y dependiendo de cada uno, de la sensibilidad de cada uno, pues hemos sido más marcados que otros. O sea, en una misma familia, 3 hermanos pueden vivir lo mismo y probablemente uno queda más afectado que el otro. Entonces, para mí, una esencia, o sea, vital de construir la felicidad de nuestros hijos es ser feliz. Y ser feliz también es una actitud de vida, ¿eh? Yo me he dado cuenta, y yo caigo en eso, por ejemplo, la quejadera.
Ah, sí, El sí, discurso sí. quejón. Una costumbre terrible. Tú puedes estar de lo más bien. ¿Cómo tú estás? Ay, Así mismo. Señor, Así pero, mismo. Entonces, el discurso de vida que uno tiene, Sí, sí. uno se lo modela Claro que sí. y uno se lo adhiere. Y es increíble ver, porque es que nos los hijos copian, son los nos espejos. copian, Exactamente. Nos copian en todo. Hay un libro por ahí, Tu hijo, tu espejo, de una mexicana, una psicóloga muy buena. Así mismo se llama, Tu hijo, tu espejo. Pero porque es que tú lo ves, o sea, a mí me ha tocado ver a mi hija en ciertas cosas y reconocerme ahí. O sea, Sí. ahora yo soy humilde. Y entonces papá decirte, mira, eso es de ti. No, ¿Cómo igualito, de yo? Sí, igualito. Eso es tuyo. Por ejemplo, hay formas de rabietas de los niños que los adultos hacen rabietas. Yeah. O sea, por ejemplo, cortar los ojos. Un adulto cuando está enfadado con otro, corta los ojos o ignora. Es una rabieta, Claro que sí. porque tú no estás manejando la emoción, sino que estás reaccionando a la emoción. Isabela, unos momentos antes de comenzar la entrevista, alguien me decía, porque tú estabas muy amena conversando con Dali, y me decía, no vas a hablar con Isabela para ponerte de acuerdo qué es lo que van a actuar. Y dije, no, Isabela habla, ella arranca sola, con ella no hay que seguirla. Y realmente la televisión es brutal, tenemos que llegar a nuestro final. Pero no quiero, antes de terminar contigo, que nos diga dónde está tu centro y cómo podemos localizarte, Sí. esos padres que han oído esta magnífica entrevista y que necesitan de tu ayuda. Mira, el centro se llama Felices Jugando, está ubicado en Los Prados y pueden llamarme al 809-472-8850. Y tenemos una página web que los invito a visitar porque ahí está bien descrita todo lo que es la propuesta teórica con la que nos manejamos. Entonces la página web es www.felicesjugando.com. O sea, Felices Jugando Magnífico, juntos. Y ahí hay un blog felicesjugando.com. y ahí te redirecciona al Facebook y entonces ahí hacemos artículos y nada, a su orden allá. Y Bueno, muchas pues, gracias por invitarme siempre. No, tú sabes que tú eres una invitada aquí constante en todo momento. Muchísimas gracias por todos tus consejos tan importantes para nosotros y a ustedes, por favor, los invitamos a que continúen con nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias, doctor.